Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición y un gusto una vez estar aquí con todos ustedes. Que el Señor sea en su hogar, que el Señor sea prosperando sus trabajos, sus negocios, y que también, amado hermano, usted pueda encontrar paz en la palabra de Dios, en su presencia. En esta noche quiero primeramente orar, pero también eh, recordar al pueblo de Dios que pues estamos aquí porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Si hoy, amado hermano, tú amaneciste, si hoy es que el Señor tiene grandes planes para nosotros, no desaprovechemos esa oportunidad, no desaprovechemos la bendición de poder seguir aprendiendo de su palabra, porque la Biblia dice que de ahí vamos a poder conocer a Dios. Así es que, amados hermanos, es glorioso, es precioso que nuestro Dios, que nuestro Salvador, quiera seguirnos enseñando, que quiera seguirnos dando de su misericordia, de su gracia, para poder seguir en este camino, y que en algún momento podamos nosotros poder ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así es que acompáñenme a la oración, vamos a orar todos juntos, y que en esta noche podamos recibir la palabra de Dios con gran denuedo, que podamos recibir la palabra de Dios y que podamos reflexionar también y mirar nuestra vida no como un fracaso, sino como la oportunidad, porque muchas veces cuando fallamos delante de Dios o miramos las escrituras, inmediatamente pensamos que hemos fracasado, pero no es así. En Dios tenemos la oportunidad de poder seguir adelante, en Dios tenemos la oportunidad de ser reivindicados, de poder ser transformados. Así es que yo creo que cada día es una oportunidad para que Dios nos transforme. Solamente hay que, pues, pedirle a Dios y Él lo va a hacer. Vamos a orar en esta noche. Señor, te doy gracias porque nos permites reunirnos, Señor, aún en la distancia. Nos permite, Señor, el poder escuchar, leer, aprender, Señor, en este momento de tu palabra, y que tú, Señor, nos hables a nuestro corazón, nos hables, Señor, y que podamos recibir, que podamos, Señor, aprender a que en ti, Señor, todo podemos hacer, que en ti, Señor, podemos llegar a cosas extraordinarias, que en ti, Señor, podemos ser más que vencedores. Así es que, Señor, bendigo a todo tu pueblo, bendigo a todos los que se han de conectar, a todos los que han de estar, Señor, en medio de las redes sociales, que puedan, Señor, recibir de tu sabiduría, de tu entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Eh, si usted me acompaña nuevamente, ¿verdad? En este día, pues vamos nosotros a mirar, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas, y en las últimas semanas hemos estado hablando de lo que es la mente. La mente, amado hermano, es algo que sí es un poco complejo, sí es, ¿cómo podríamos decirlo? Sí es, pues, a largo, ¿verdad?, de hablar todo esto. Sin embargo, pues Dios nos ha permitido por lo menos aprender un poquito de todo esto y pues poder nosotros entender lo que es un poquito la mente. Dijimos que en la mente tenemos en el alma tenemos la mente, la voluntad y las emociones, y que ahí, amado hermano, en esa área de la mente es donde se inician los pensamientos, es donde se maquinan las cosas, es donde podemos nosotros entender, comprender la capacidad de pensar y muchas cosas que son como esa parte, ¿verdad? Del el primer paso antes que nosotros hagamos muchas cosas. Tanto lo que sale como lo que entra de información, ahí es donde está, en la mente. Y dice aquí Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar
a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, entendiendo que desde la mente, ¿verdad? Dios nos está probando, Dios nos está, ¿cómo diríamos? Está observándonos, porque en la mente es donde es la parte que nosotros somos de alguna manera y que terminamos siendo. Es decir, que una persona que va a hacer algo bueno o algo malo, indudablemente empieza en la mente. Y que a partir de la mente, entonces va a poder, ¿verdad?, hacer esa tarea, sea benéfica o sea maléfica. Y que ahí, hermano amado, en la mente es donde Dios nos está escudriñando. Por eso, cuando me recuerdo el verso, hoy vamos a tener la enseñanza de la mente número 5. En la mente, ahí está toda la situación. Y me recuerdo que en el libro de Samuel, en primer libro de Samuel, dice que cuando Dios mandó a Samuel a ungir al próximo rey, Dios le dijo que Dios no miraba el físico, sino que veía el interior, veía el corazón. Entonces, amado hermano, Él mira nuestro corazón, ya sea porque estamos haciendo cosas buenas o porque hacemos cosas malas. Pero ahí, hermanos, lo importante, porque muchas veces podemos dar una cara, podemos hacer algo o podemos tener malos pensamientos, pero a Dios no se le escapa. Y que entonces tenemos la oportunidad de poder cambiar delante de Dios. Pero ese cambiar, mi amado hermano, lo vamos a poder nosotros, ¿cómo decir? Ese cambio va a ser de parte de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que a lo mejor hemos hecho algunas cosas que no son correctas y que ahí viene ese cambio. El cambio no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y en este caso la parte más interna de nuestra alma está en la mente. Y entonces hemos estado estudiando esto a lo largo de pues algunas semanas, ¿verdad? Ya esta sería nuestra 5ª semana donde hemos estado aprendiendo todo esto. Y que hoy, hermano amado, quiero cerrar con unos tipos de mente que son positivas, pero más allá de ir a los tipos de mente, quiero que podamos mirar que ahí empieza la operación de Dios en nosotros y que eso podría abrir el panorama para poder entender a traumas psicológicos, poder entender desamores, poder entender incapacidades, poder entender el por qué muchas veces queremos hacer algo y no podemos, como le decía el apóstol Pablo. Ahí vamos a poder mirar, hermano amado, tantísimas cosas que suceden y que esto en la ciencia pues médica de alguna manera, pues se habla de la psique y que muchas veces lo hablan con terapia, pero que, hermano, la terapia hace llevadero el asunto, porque no es que lo van a cambiar, sino que lo van a hacer llevadero. Cambian algunas situaciones, pero puede ser un trauma, puede ser una situación, pero lo que hacen con el paciente es irlo llevando para que pueda afrontar la situación. Pero Dios no afronta la situación, sino que Dios cambia nuestro ser para que podamos ser diferentes. Y esa es la parte hermosa de nuestro Dios, que Dios nos renueva. Él no hace parches de nosotros, sino que nos renueva. Y eso es lo que quiero hablar en esta noche. Entonces, este es el verso que hemos estado estudiando. A lo largo de esto hemos hablado de las mentes negativas, no son todas, pero que sí nos dan, de alguna manera nos dan, ¿cómo decir? Nos dan idea de qué tipo de mente podríamos estar teniendo y dependiendo del tipo de mente es como somos. Porque Jesús, ¿verdad?, les dijo que los fariseos se cuidaban de lo que entraba y decían, no, es que no comas esto, no comas lo otro, no comas aquello. Y Jesús les dijo claramente que lo que contamina al hombre es lo que está dentro del hombre. Es decir, lo que nos contamina es lo que está en nuestros pensamientos. Y la Biblia habla de eso, de los malos pensamientos, los homicidios, suicidios y tantas cosas que suceden dentro de nosotros, en la maquinaria de nosotros interna que se llama mente. Entonces vimos lo que es la mente animal, una mente desviada, una mente pagana, una mente reprobada, una mente ignorante, una mente precipitada, una mente enceguecida, una mente turbada, una mente aturdida, carnal, sucia e ilusa.
Y no son todas, solamente tocamos algunas de estas mentes, las explicamos brevemente, pero que sin duda Dios quiere que nosotros no tengamos estos tipos de mente. Porque de alguna manera, al ir estudiando todo esto en las semanas anteriores, nosotros pudimos notar que las personas que tienen este tipo de mente no terminan bien. Y no porque Dios desee el mal, recordando el versículo que quiero que se lo grabe usted, porque Dios no quiere la vida del pecador, sino que se arrepiente y que cambie. Es decir, que Dios, hermano amado, ama al pecador, no al pecado. Entonces nosotros como pecadores, Dios nos ama, Dios nos quiere ver bien, nos quiere ver, hermano amado, triunfantes, nos quiere ver consolados, sabios, entendidos, prudentes, felices, contentos. Pero hermano, quiere vernos sin ese pecado que estamos arrastrando, porque ese pecado, hermano amado, nos impide el ir en una mejora constante. Entonces, al ver este tipo de mentes, pues de alguna manera podríamos tener, como decir, un collage de alguna de estas mentes. A lo mejor alguien tiene una mente carnal y una mente precipitada. A lo mejor otro tiene una mente sucia, una mente turbada y una mente desviada. A lo mejor otro tiene otro collage y así. Creo que cada uno de nosotros no es que de alguna manera nos inclinamos hacia cierta situación, pero pues realmente podríamos tener de algunas, ¿verdad? Y que esto pues tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder estar bien de nuestra mente, porque si no estamos bien en nuestra mente, terminaremos siendo esa clase de persona en algún momento. Es decir, si alguna persona, ¿verdad?, sea hombre o mujer, tiene una mente, vamos a decir, ignorante, y no se refiere a una mente ignorante, lo dijimos, no de que no sepa cosas de este mundo, sino que ignora lo que viene de Dios. Entonces una persona que ignora lo que viene de Dios, entonces tiene una mente ignorante. Y que al tener esa ignorancia de no conocer a Dios, entonces eso va a terminar que esa persona sea ignorante de las cosas de Dios. Y si una persona ignora las cosas de Dios, entonces, hermano, va a terminar de una manera terrible, porque no conoce, para empezar, quién es Dios. Mucha gente tiene sus conceptos de Dios, pero cuando miramos la Escritura, solamente hay un concepto de Dios. Y entonces, amado hermano, quiero aprovechar este momento para que usted no se pierda las próximas emisiones de los días miércoles, porque vamos a estar estudiando con la ayuda de nuestro Dios cómo es Dios, realmente cómo es Él. Pero no desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista como lo ha llevado a cabo mucha gente, que el sudario, que esto, que el otro. No, sino desde el punto de vista bíblico, que eso es muy importante. Cómo se describe Dios en su propio libro. Porque no sabemos que son 66 libros, pero que en realidad es un solo libro. ¿Por qué digo que es un solo libro? Porque es como si fuera una enciclopedia. Esta enciclopedia de 66 tomos, pues es un solo libro a final de cuentas. No son 66 libros separados, sino que estos hacen un solo libro, un compendio de la idea de Dios. Y ahí, hermano amado, ahí está descrito cómo es Dios. Cómo habla, qué hace, cómo es, cuáles son sus anhelos, sus deseos, cuál es su vista corporal. Hermano amado, la Biblia lo describe, y eso vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios a partir del próximo miércoles, si Dios nos permite la vida, y vamos a ir estudiando poco a poco. No sé cuánto nos vayamos a tardar, pero hermano amado, creo que es importante que usted y yo sepamos quién es nuestro Dios. Porque sería ilógico, ¿verdad?, que alguien dijera, yo soy hijo de Benito Rubalcaba. ¿Y cómo es tu papá? No sé. No, hermano, usted y yo tenemos que conocer a nuestro Padre. Y lo tenemos que conocer no solamente en el sentido de cómo llegó a esta tierra,
porque me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Pero para que encaje esto con lo que estoy hablando de la mente ignorante, y que entonces le decían a Jesús, ¿y cómo es el Padre? Y él les dijo, como me veis, así es el Padre. Entonces, hermano amado, él vino de una forma corporal y no vino como la gente lo pinta o como lo han esculturizado, sino que él vino de una manera, hermano, que está descrita en la Biblia, que está descrita aún proféticamente, y cuando hablamos de lo profético es de lo que va a venir, y entonces, hermano amado, tenemos nosotros que ver cómo vino a esta tierra. Pero más allá de eso, mirarlo también en el sentido espiritual, como lo interpretaron varias personas en la Biblia, cómo lo miraron, y que también, amado hermano, al mirar eso, indiscutiblemente tenemos que llegar a la parte de cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, cuáles son sus hábitos, porque eso también está descrito en la palabra de Dios. Dios no cambia, y entonces podremos nosotros entender un poquito más cómo es Dios. Pero entonces, si esa persona tiene una mente ignorante, entonces termina siendo una persona ignorante de quién es Dios, de cómo opera, de qué hace, cómo es Él, cuáles son sus, sus hábitos y todo ello. Y entonces, como no conoce esta parte, puede llegar a la conclusión de que es que Dios es un Dios muy malo. Y mucha gente ha maldecido y dice, es que yo no creo en Dios porque no me hace caso. No. Es que tiene un concepto de Dios que es erróneo. Y que por eso posiblemente podría estar reclamándole a Dios cuando Dios no tiene la culpa, sino que las propias personas, amado hermano, vamos nosotros desarrollando una vida sin Dios. Y sin Dios, pues irremediablemente se fracasa. Entonces, hermano amado, hemos visto estos tipos de mentes. Vámonos a pasar a las mentes positivas que hemos estado estudiando. Si usted tiene duda, vaya a los temas anteriores, la mente 1, mente 2, mente 3 y mente 4. En los tipos de mente positivas, dice la mente inteligente, la mente íntegra, la mente limpia, la mente espiritual, la mente entendida, la mente pura, la mente sana, la mente dispuesta, la mente renovada, la mente obediente y la mente de Cristo. Excelente. Pero ahorita vamos a ver las últimas, porque ahí quiero encajar este tema. Pero ahorita se me viene aquí a la mente que a lo mejor podríamos tener un collage de ambas. Y eso, hermano, es muy complicado, pero la verdad que cuando vamos en Cristo, a lo mejor llegamos y empezamos a tener una mente limpia. Se deja de decir groserías, se deja de alburear, se deja de doble sentido y empieza a limpiar su mente. Pero a lo mejor, a lo mejor no se le quita la mente turbada, como que está asustado, como que se pone en pánico. Y entonces podríamos tener esos dos escenarios, ¿verdad? En nuestra propia mente. Y por eso es de que la batalla que usted y yo tenemos está en nuestras manos. Bueno, diríamos en nuestra mente. Porque ahí, hermano amado, estamos batallando de continuo. Si hacer o no hacer. Si me porto bien o no me porto bien. ¿Qué tanto es tantito o qué tanto es muchito? Y entonces ahí está la batalla en la mente. Y entonces, hermano amado, es complicada esa batalla. Es como diríamos, es encarnizada esa batalla en nuestra propia mente. Y podríamos nosotros en algún momento flaquear, en algún momento como vencer. Y ahí está la situación. Muchas veces, amado hermano, yo he llegado a pensar que muchos de los hermanos, de las personas que oyen los mensajes, que escuchan la palabra de Dios, como que muchas veces, bueno, sí, ya esta vez le voy a echar ganas. Pasa otra, no, pero es que no puedo, pero es que a mí no me gusta la religión, pero que a mí no me gusta tal cosa. Hermano, es que no estamos hablando de religión, no estamos hablando de qué religión tiene la verdad. No, eso es indiscutible. Jesucristo es la verdad y la verdad está en la palabra de Dios. Mire, le voy a contar una cosa aquí entre nosotros, ¿verdad?
hace poco tiempo, pues por nuestra pequeña, pues de alguna manera, pues cambian los hábitos y pues yo nunca había escuchado canciones infantiles. Yo sé que son para los niños, pero yo pues no me dedicaba a escuchar ese tipo de cosas. Pero hoy por esa necesidad, pues se escuchan algunas canciones infantiles de manera positiva. Pero llegó en esa búsqueda de estar viendo, hermano amado, pues algunos canciones infantiles. Pues ellos vimos una que se llama El Patito Juan. Está muy graciosa la canción. Y dice que el Patito Juan le dio un consejo muy sabio. Y el consejo que le dio es que obedeciera a su papá, obedeciera a su mamá, que orara y que leyera la Biblia. Y entonces pues estábamos escuchando y dije, pues, se oye bien, ¿verdad? Pero de repente pensando, con eso de casi que no me la iba pensando, de repente le digo a mi esposa, me empecé a reír, le soy sincero, me empecé a reír. Le dije a mi esposa, pobre del Patito Juan. Porque nadie le hizo caso al Patito Juan. Porque si uno ve en la plataforma número 1 de videos, que es YouTube, tiene quién sabe cuántas millones de vistas ese video. Es muy famoso. Le digo a mi esposa, creo que pobre Patito Juan, porque nadie le hizo caso. Haciendo referencia a que leyeran la Biblia. Porque si alguien le hubiera hecho caso, ¿verdad?, al Patito Juan, y hubiera leído la Biblia, se hubiese dado cuenta de cuántas cosas son incorrectas que hoy por hoy la humanidad está viviendo y que eso le ha traído en consecuencia, amado hermano, tantos problemas, tanto caos, tantas guerras, tantas situaciones que Dios no quería para nosotros. Y que entonces, amado hermano, al mirar eso, pues es una lucha entre nosotros mismos, en nuestra propia cuarto de batalla, ahí en la mente de que si hacemos o no hacemos, si leo o no leo, si busco a Dios, si no, si es en domingo, si no, que si me da tiempo, que si esto, que si el otro. Y entonces es un campo de estar batallando, y con la ayuda de Dios uno va librando muchas batallas. Pero hermano amado, esto es fuerte, porque realmente ahí en la mente es donde está la situación. Muchas veces mucha gente le echa la culpa al enemigo. Y yo no dudo, y la Biblia lo habla, que el enemigo vino a hacer muchas cosas, pero que la verdad, la batalla más ruda, la batalla más tremenda está en nosotros mismos. Porque el enemigo de ninguna manera, amado hermano, le pone la tentación. La Biblia dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Entonces, inmediatamente que a lo mejor alguien tiene la maldad de mentira, es tentado. Oye, Juanito, ¿vas a hacer esto? Y inmediatamente es tentado para decir mentira o no decir mentira. Y entonces inmediatamente, obviamente, esa batalla en nuestro propio ser se da en segundos, milisegundos. Si lo hago o no lo hago, si lo debo de hacer o no lo debo de hacer, qué dice la Biblia, qué no dice. Y eso es algo tremendo que sucede en milisegundos, y que de acuerdo a que si nosotros estamos robustos espiritualmente hablando, o robustos a la manera carnal, pues va a ganar esa área, y entonces, hermano, pues se termina haciendo algo que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, para ayudarnos un poco en esto, en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 14, porque le dije que vamos a ver ahorita la mente inteligente, dice aquí, la mente inteligente procura el saber, la boca del necio alimenta necedades. Entonces, mire qué cosa, la mente inteligente procura el saber. Entonces yo anhelo que todos nosotros seamos inteligentes de acuerdo a la manera de Dios, porque el ser inteligentes, todos somos seres inteligentes, pero cuando aquí dice la mente inteligente, se está refiriendo a una mente inteligente de acuerdo a la visión de Dios, y que alguien, si es inteligente de acuerdo a Dios, entonces procura el saber, y la boca del necio habla necedades. Entonces, mire, ahora vamos a esta parte de aquí, porque dice segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mire cómo dice esto aquí.
Queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, ¿verdad? Y se recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Dios, Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Entonces, amado hermano, esto está bien interesante, porque dice aquí, entonces mire, dice aquí, entonces recuerde las palabras. Entonces usted y yo, para poder cambiar, tenemos que recordar las palabras que están escritas en la Biblia. Porque cuando dice los santos profetas, el Antiguo Testamento fue escrito por los profetas, el Nuevo Testamento por los apóstoles. Sabemos que Lucas, ¿verdad? No fue apóstol, pero que vino a ser ¿cómo se puede decir? Un escribano del apóstol Pedro. Y entonces por eso dice que los santos profetas y apóstoles escribieron la palabra de Dios. Entonces, cuando dice los santos profetas, recordemos en nuestras clases de bibliología, donde nosotros miramos que la ley, así en sentido estricto, la ley, las promesas, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, están en los primeros 5 libros. Pero cuando nosotros abrimos los siguientes libros, es decir, a partir de Josué, de Jueces, y vamos en los libros históricos, nos damos cuenta que se repite lo que está en la ley. No es que se repita nuevamente de manera literal, sino que nos va enseñando cómo se tenían que hacer las cosas de acuerdo a la ley que Dios instituyó. Y vemos que si alguien lo hace caso a Dios, le va bien. Si alguien no hace caso, le va mal. Y entonces eso va en los libros históricos. Vuélvese a repetir lo que está en los libros sapiensales, que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y ahí vuelve como a repetir, pero con palabras un poco diferentes, para que podamos como seres humanos, cada que leemos aún diferentes partes de la Biblia, me está regresando a la ley. Pero cuando nosotros llegamos a los profetas, es un recordatorio y es como si Dios estuviese hablando directamente y le dice, es que no hiciste esto, no hiciste aquello. Y en algunas partes pareciera un reclamo de parte de nuestro Dios al pueblo de Israel de por qué no está llevando una vida como Dios se las recomendó, porque Dios no obliga a nadie. Entonces Dios se las recomienda, pero el pueblo no quería y estaba en esta parte, ¿verdad? Por eso me recuerdo esta situación donde dice Elías, donde le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre un pensamiento y otro? Es decir, que esos pensamientos están en la mente. ¿Hasta cuándo dejará cada persona en lo individual entre si hago lo correcto o hago lo incorrecto? Si sigo en esa misma situación o no sigo en esa misma situación. Y entonces esos pensamientos están jugando ahí en nuestra mente. Y entonces por eso Dios dice a través de Pedro, recuerden las palabras y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Entonces, hermano amado, esa es la parte medular para que tú y yo vayamos cambiando de mente. Pero ahora te quiero llevar a otro versículo para ir concatenando todo esto. En el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 3. En el libro de Salmos 24, versículo 3 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Entonces, para que tú y yo podamos llegar a una mente limpia, tenemos que ocupar lo que dice la Biblia. Porque hay un versículo que dice que usted y yo somos limpiados a través de la palabra de nuestro Dios. Es decir, que viene la palabra de nuestro Dios, viene un mensaje, viene una clase, viene lo que leemos y a través de eso haga de cuenta que es como, yo me lo imagino así cuando recién llegamos al evangelio y a lo mejor como que empieza a bajar un chorrito de agua. Y por eso muchas veces muchos hermanos, ¿verdad? Me dicen, es que no entiendo. Tú sigue leyendo. Luego muchas veces me preguntan, ¿y cuál me recomienda? Todos son muy buenos porque es la palabra de Dios. Entonces, yo me lo imagino como
un chorrito de agua. Cuando uno ve un río que todavía no es río, sino que está saliendo el agua, un riachuelo, y va saliendo esa agua, ¿verdad? Y parece que uno dice, híjole, como que qué chorrito. Y entonces se va abriendo paso. Conforme uno va exponiéndose a la palabra de Dios, recordando lo que dijo Pedro, ¿verdad? Como que ese chorrito se va haciendo cada día más grande. Y empieza a limpiar esa senda, empieza a limpiar hasta que entonces poco a poco se va convirtiendo en un río más grande, más caudaloso, más potente, más largo y empieza a limpiar más, empieza a limpiar más. Y entonces eso conlleva a que tú y yo, amado hermano, vayamos teniendo una mente más limpia. Porque al principio así como que, híjole, eso está muy difícil, mejor sigo viniendo al templo, pero a este tema sí me gusta. Entonces, haga de cuenta que empieza a abrirse la brecha, empieza ahí ese chorrito de agua a querer ser más grande, más grande, más grande. Y conforme uno va escuchando, aprendiendo, leyendo, exponiéndose a la palabra, y entonces como que se va limpiando, 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 hasta que entonces miramos las cosas más claras. Miramos que a lo mejor ya no tenemos tales o cuales comportamientos. ¿Por qué? Porque cambió nuestra manera de pensar, de acuerdo a los principios que Dios nos recomienda para que nos vaya bien. Entonces, el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. Entonces, ya hubo un cambio. Pero ese cambio va en orden ascendente y en orden paulatino. Porque, mire, yo creo que estamos en un tiempo hermoso, porque la Biblia dice que el postrer tiempo es mejor que el primero, pero que de alguna manera, conforme va avanzando la maldad, va aumentando también la ciencia, va aumentando también las estrategias, como lo dice la Biblia, el estratagema que el enemigo va haciendo para hacer caer a la mayor cantidad posible de personas. Miramos una situación que viene a ser positiva, pero yo creo que todas las cosas son positivas, pero que de acuerdo al tipo de mente se pueden desviar o no. Ejemplo, si yo miro la naturaleza, pues toda es buena, toda es linda. Y si usted me pregunta, oiga, ¿hay una gallinita? Pues es muy buena en caldo, es muy buena en mole, es muy buena en... depende de lo que se le antoje, ¿verdad? En michote, en lo que quiera. Pero hay gente que en vez de ocupar la gallinita para comer, la ocupa para cosas de las tinieblas. Y entonces alguien podría decir, la gallina es mala. No, en sí el animal no es malo. Dios lo creó para bendición, pero ya de acuerdo a la maldad de cada persona, pues lo va a ocupar para cosas malas, o lo va a ocupar de acuerdo a la bondad o a la inteligencia que tenga espiritual, pues lo va a ocupar para bien. Entonces, hoy estamos en una situación de inmediatez. ¿Qué me estoy refiriendo con esa palabra? Hoy si alguien quiere un artículo, si alguien quiere hacer una compra, ya es prácticamente de manera inmediata. Abre su celular, va a la tienda, a la tienda virtual, ve tal artículo, y tiene una inmediatez, lo pide y en menos de 24 horas le llega. Es decir, que ya muchas cosas están rápido. Si alguien, antes usted y yo, bueno, yo ya tengo rato, ¿verdad? Pero cuando nos dejaban tarea, uno tenía que ir a la biblioteca, uno se trasladaba a la biblioteca, estando en la biblioteca, uno iba a buscar el libro o la enciclopedia que uno necesitaba. Ya que la tenía, se sentaba ahí en la biblioteca y entonces buscaba lo que necesitaba. Ahora tenía que escribir o leer, hacer el resumen, la sinopsis, lo que tenía que hacer, y lo llevaba a la escuela. Pero hoy ya no. Hoy ya los muchachitos lo que hacen es le buscan, le ponen a Google tal cosa, lo miran. Ya muchos ni siquiera copian, lo imprimen desde su celular y lo mandan. Estamos en un tiempo de inmediatez, todo muy rápido. Si hace muchos años, ¿verdad? Si alguien quería un artículo, tenía que trabajar, juntar dinero y comprarlo.
Hoy ya no, existe algo llamado tarjeta de crédito, que si no tiene la capacidad económica lo puede pedir, la deuda se la carga al banco, pero eso no le impide el que lo tenga en ese momento. Yo me recuerdo cuando era un niño y si yo quería ir a algún lado o quería alguna cosa, pues tenía que juntar mis domingos o lo que me dieran para el diario y entonces ya lo compraba. Pero hoy no. Hoy mucha gente usa la tarjeta de crédito y compra. Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, estoy diciendo la inmediatez. Y entonces todo se quiere rápido. Y cuando miramos las cosas de Dios, mucha gente quiere las cosas rápido. Quiere que al leer una vez el libro de Génesis se lo aprenda de memoria. Al leer los evangelios, que en una sola leída le quede como si tuviera una mente prodigiosísima y en una sola leída lo entendiera completamente. Hermano amado, no son Dios se da su tiempo. Nosotros miramos en el libro de Génesis cuando dice que Dios, ¿verdad? En el primer día hizo tales y cuales cosas, le dio el tiempo. ¿Usted no se ha preguntado por qué lo hizo en 6 días? Porque Él con todo el poder que tiene, Él siendo el poder, pudo haber dicho, lo hago en un segundo y se acabó. No, hermano, se dio el tiempo. Entonces Él se da el tiempo para contigo y conmigo, que a través de la palabra de Dios es el río que va limpiando, nos va limpiando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, de tal manera que llegamos a un estadio de una mente más limpia. Y la Biblia dice, da esa recomendación, el que esté limpio, límpiese más. Es decir, que tenemos que seguir limpiándonos. Y eso es bueno porque a final de cuentas, entre más limpios estemos usted y yo, vamos a tener mejores pensamientos y vamos a ser mejores personas. No en el sentido de, qué buena persona, no, sino en el sentido de una limpieza espiritual, de no maldad y que por lo tanto vamos a ir de gloria en gloria. Entonces ahora, déjeme llevarlo al siguiente escalón, de acuerdo a lo que estamos estudiando hoy, Romanos 8:5. Me estoy tomando el tiempo de explicar esto para que cuando lleguemos al versículo que quiero llegar podamos recibir esta información. Romanos 8:5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Entonces, versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y paz. Entonces, hermano amado, qué cosa tan hermosa es esta, porque dice, por lo tanto, si tú y yo permitimos, está en la batalla ahí dura y álgida. Es una batalla, hermano, terrible, una batalla encarnizada donde tú y yo estamos y sí o si no, que si voy, que si no voy, que si hago esto, que si no hago el otro. Y entonces estamos ahí batalla y batalla y batalla y batalla. Pero dice, no te dejes controlar por ello. Tú lo vas a poder lograr por el Espíritu Santo. Entonces, a través de la palabra de Dios, a través de ese río que va limpiando, entonces vamos a poder, hermano, desear que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Porque si no viene ese cauce de río, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y al querer hacer nuestra propia voluntad, pues el Espíritu Santo no va a morar en una persona así, porque la Biblia nos enseña que se entristece el Espíritu Santo si estamos haciendo cosas indebidas, si estamos haciendo cosas que van contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, por eso es de que Dios va dando sus tiempos, va dando su tiempo. Entonces, mire, déjeme ir ahí esta parte de aquí. Dice aquí, porque ya se me está acabando el tiempo, Tito 1:15. Acompáñame a Tito 1:15. Primero acompáñame a Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro.
Entonces, hermano amado, tenemos que ir cambiando todo eso, porque cuando se hablan de temas, hermano, que aparentemente son malos, no es que sean malos, es que realmente hay mentes impuras, hay mentes que no pueden hablar de eso. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué tantas familias mexicanas no hablan de sexualidad con sus hijos? Porque dicen, no, es que eso no. No, pues si no es malo, pues si Dios lo dio ese regalo para los casados, para los que decidieron unir sus vidas. Pero mucha gente no habla de eso porque dice que es malo. ¿Por qué van a hablar de eso con sus hijos? Y ya cuando hablan de ellos, un día me aprendí un buen chiste, ¿verdad? Que dice que está un hombre y una mujer y le dice, oye, ya es tiempo que hables con Benito de eso. ¿Cuál eso? Pues ya sabes de eso, porque ni siquiera quieren mencionarlo, ¿verdad? Y entonces llega con su hijo y le dijo, mira hijo, te voy a enseñar algunas cosas que es necesario que tú las sepas. Claro, papá, ¿qué quieres que te enseñe? Eso es una realidad hoy en día. Pero hermano, mucha gente, la sexualidad no se tiene que aprender fuera de casa, sino dentro de casa. Porque se tiene que hacer de acuerdo al orden de Dios. Para entender que debemos honrar nuestros cuerpos, que debemos de honrar nuestra propia vida. Y hermano amado, eso va a ser bendecido. Entonces ahora, quiero ir a esta parte. Aquí se me atoró esto. Muy bien. Dice aquí, Romanos 12:2. Mire, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano amado, esto está rico porque el mundo nos dictamina qué hacer, qué pensar, qué comprar, cómo vivir. Hoy me está dando cuenta de una cosa bien tremenda que mucha gente no se ha dado cuenta. Disculpe ahí la repetición de palabras. Pero definitivamente nos estamos acercando a la última etapa, hermano amado, de antes de que venga nuestro Salvador. Ya no estamos viendo nosotros solamente rumores de guerra, sino que empiezan situaciones álgidas que hoy por hoy el mundo está en shock porque se puede venir una tercera guerra mundial, que no creo que suceda en este momento, no porque yo sea alguien, sino porque miramos la palabra de Dios y todavía no es el tiempo, pero hermanos, eso ya se está avecinando. Pero lo que le quería comentar es que siempre se ha dado esa diferencia entre pobres, ricos, clase media, clase baja, clase alta, clase millonaria y todo ese tipo de cosas. Y que Dios no está de acuerdo. Dios está en que podamos ser bendecidos todos y cada uno de nosotros de acuerdo a los principios de Dios. Es decir, que Dios tiene riqueza y bendición para su pueblo. Solamente tiene que hacer las cosas como deben de ser y Dios los bendice. Porque la Biblia dice que para que no haya ningún pobre en medio de ti. O sea que a Dios no le agrada que su pueblo esté en pobreza. Pero si está en pobreza es porque a lo mejor tuvo algunos errores, tuvo algunas situaciones. Hay que remediar para que deje de estar en la pobreza. Perfecto. Pero entonces, hoy por hoy, muchos de los vecindarios que se están, por llamarle así, que se están creando, que se están construyendo, si usted se da cuenta, son como por clases. Ejemplo, tal constructora hace un desarrollo, un condominio, y hace calles, planea escuela, planea esto, planea el otro. Y empiezan, las casas de tanto están aquí, las casas de tanto están acá, las casas de tanto están acá, las casas de tanto están... Y entonces empieza los precios. Y de acuerdo a los precios, va a ser de acuerdo a la posición escolar, a la posición económica. Y entonces miramos que la gente está a gusto con eso. Pero en realidad lo están segmentando.
de acuerdo a su posición económica. Entonces, hermanos, eso está terrible. Pero entonces quiere decir que no se amolden al mundo actual. El mundo dice que en la escuela se le tiene que enseñar sexualidad a los hijos. No, eso es de acuerdo al molde del mundo. Tú tienes que hacer esto con tus hijos, y entonces como que el mundo está, hermano amado, bombardeando eso. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace 10 años, me recuerdo, 10, 12 años, 15, póngale, empezaron a haber muchas series que iban de acuerdo a lo médico. Muchas series románticas, series esto, pero que iban como a lo médico, ser médicos, enfermeros y todo eso. Y entonces me recuerdo que en ese momento siempre la medicina ha sido una de las ciencias que mucha gente quiere aprender, muchos jóvenes, pero en ese momento, hermano amado, cuando nos sentaron en las aulas, dijeron, a ver, ¿quién quiere estudiar medicina porque vio Doctor House? Y muchos levantaron la mano. ¿Quién quiere estudiar medicina porque vieron Grey? Y entonces levantaban la mano. Entonces, hermano amado, eso es impresionante porque aún el enemigo está segmentando a la gente por medio de los medios masivos de comunicación. Posteriores empezaron a salir, estamos hablando de hace unos 10, 8 años, empezaron a salir series policíacas y todo el mundo queriendo estudiar criminalística. Y empezaron a salir un montón de escuelas, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Que daban criminalística. Y entonces, hermano, van segmentando a la población. No sé, a lo mejor otro rato inventan otra cosa, otra serie, y la gente, no vamos tan lejos, ha habido un aumento en el crimen organizado porque ha habido series acerca de los narcotraficantes. ¿Qué cosa? Entonces, el mundo, el enemigo, las cosas se están poniendo a disposición de la mente de miles de millones de personas qué se debe y qué no se debe hacer. Pero dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Quiere decir que Dios nos invita a renovar nuestra mente. Y así, pero solamente así, a través de una renovación. Una renovación es quitar ideas y poner ideas. Una renovación, cuando alguien renueva su closet, tira su ropa y compra nueva. Ya sea porque ya no le gusta, pasó de moda, porque ya no cabe, porque ahora ya cabe muy bien, sea la situación que sea, renueva su guardarropa. Entonces aquí se han transformado mediante la renovación. Es decir, que hay un cambio. Es decir, que si usted y yo queremos esa renovación, tenemos que tirar a la basura prácticamente todo lo que nos enseñaron. Y digo prácticamente todo, porque, hermano amado, una vez me recuerdo que cuando estaba dando mis primeras clases en el centro de estudios, me recuerdo que yo les dije, miren, hermanos, yo les sugiero que todo lo que han aprendido de la Biblia lo hagan a un lado. Muchos se pusieron y inmediatamente brincaron. Y dijeron, no, porque esa es la palabra de Dios. Dije, yo no dije que tiraran la palabra de Dios. Yo dije que tiraran lo que aprendieron acerca de la palabra de Dios. Porque mucha gente piensa que dice la Biblia que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en la Biblia. Entonces, hermano amado, mucha gente tiene ciertas ideas de la Biblia que no están escritas en la Biblia. Cuando nosotros miramos acerca de los cánones que ha establecido la iglesia, ¿cómo decir?, masiva en el mundo, les ha dictaminado una serie de mandamientos que no están escritos así en la Biblia. Entonces la gente crea su propia argumentos, pero la Biblia tiene otros. Entonces por eso dice renovación de la mente. Entonces tú y yo vamos a llegar lejos si renovamos nuestra mente. Mire, le voy a poner un último ejemplo antes de que me vaya a los últimos versos. Hoy por hoy, muchos muchachitas y muchachitos tienen conceptos idealistas acerca de lo que es el amor. Existe el concepto naturalmente inventado y prácticamente muy abundante, el príncipe azul. Y muchas muchachitas creen en el príncipe azul. Cuando se casan y se dan cuenta que el matrimonio no es eso. Se quieren suicidar, se quieren tantas cosas.
Porque, hermano, eso lo han metido. Y dicen, yo encontré unos memes en las redes sociales donde dice que las muchachas hermanos, se han casi casado con los príncipes de Disney, pensando ellas que son las princesas de... nada, eso es totalmente ilógico. Y piensan que van a vivieron felices por siempre. Prácticamente ya dicen, tantos hijos, tantas mascotas, mi esposo va a ganar tanto, yo voy a hacer tanto. Hermanos, son cosas idealistas. Yo no estoy diciendo que no tengamos que soñar. Estoy diciendo que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos manda. No una idealización que nos metan, sino de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras características. Entonces dice aquí, renovación de la mente. Si tú y yo no renovamos nuestra mente, hermano amado, vamos a quedar estancados. Y vamos a quedar estancados de acuerdo a los prototipos que el mundo tiene. Entonces, amado hermano, esto está fuerte. Pero aquí es la parte medular de los temas que hemos estado hablando. Si tú renuevas tu mente de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, estás del otro lado. Y vas a poder entender, dice, poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere para ti, para tu familia, para la sociedad? Pero si no renuevas tu mente, se llega al evangelio y dice, no, es que Dios es muy duro. No, es que Dios es muy exigente. No, es que esto es religión. No, es que estos están locos. No, es que esto es que... Sí, porque no hubo una renovación de la mente. Pero cuando hay una renovación, y yo he escuchado gente que dice, no, es que te están, ¿cómo dicen? Te están lavando el cerebro. No, hermano. No, porque podemos comprobar con hechos que cuando alguien renueva su mente de acuerdo a la voluntad de Cristo, cambia su vida de manera positiva. No porque esté en una idea de, es que si yo lo digo todos los días se va a hacer. No. Sino que la ayuda de Dios viene abundante para aquellos que renuevan su mente. Entonces lo quiero mostrar en la NTV. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces esta es la parte, hermano, hermosa, y se lo voy a subrayar en esta noche antes de que nos vayamos, antes de que usted se vaya a cenar, o no sé si usted está cenando, pero mire esto, dice, más bien dejen, esta es la palabra importante y le voy a tener que poner con otro color de lápiz, le voy a poner rojo, dejen, es decir, que tenemos que dejar a Dios. Dios no obliga a nadie, dejen, muy bien, ahora sí, dejen que Dios los transforme, aquí le vamos a subrayar transforme, en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, hermano, esta es la parte, hemos llegado a algo bien lindo, bien hermoso, bien extraordinario. Tú quieres ser alguien diferente, tú quieres que te vaya bien, tú quieres estar feliz, estar contento. Déjate cambiar la mente por Dios. Y no es que Dios te va a hacer algo ahí en la cabeza, no, sino que de acuerdo a la palabra, tú te vas exponiendo, vas aprendiendo, Dios te va a cambiar la mente. Y entonces, hermano amado, vas a ser una persona diferente. Yo lo anhelo con todo mi corazón porque entonces vamos a ser diferentes. Eso que no podemos dejar de hacer o eso que queremos hacer, lo vamos a poder lograr porque Dios nos está cambiando la manera de pensar por su palabra. Y entonces esto está hermoso, hermano. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Mire, muchas veces cuando hay problemas matrimoniales, lo primero que dicen es que él no quiere cambiar. Déjate transformar por Dios. Dios dice que tú cambies primero. No estés echando la culpa. No. Tú cambia primero. Tú mira las cosas de una manera diferente. Tú haz las cosas de acuerdo. De acuerdo a la palabra de Dios. Y tu vida va a dar, hermano, una vuelta hermosa para algo mejor. Pero muchas veces, no, es que si él no cambia, yo no cambio.
No, pero es que, no, hermano, perdona, borrón, cuenta nueva y sigue adelante. Porque esto es lo que dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces Dios te cambia, porque estás dejándote cambiar lo que es dentro de ti, la mente. Hermano amado. Entonces mire, vamos a terminar con este verso, que lo hemos estado leyendo, pero que ahora con el versículo que acabamos de leer, hermano, vamos aquí a caer en algo lindo. Pero este es el pacto, Jeremías 31:33, que haré con ellos a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios y me serán por pueblo. Entonces el Espíritu Santo, hermano, te va a poner la ley en la mente. No de manera mágica, no, sino que tú vas exponiendo tu vida a la palabra de Dios y entonces te va poniendo ahí, hermano. Él haga de cuenta que Él es el que empieza a renovar la mente, empieza a renovar. Y entonces cuando está en la mente, baja al corazón, es decir, a las emociones. Porque muchas veces ya está aquí en la mente, pero si la emoción no concuerda, entonces Dios hace ese cambio completo. Y esto, hermano, yo anhelo y deseo que todos podamos llegar a esta situación. Porque ahí, hermano, es donde hay conversión. Ahí es donde verdaderamente las cosas son nuevas. Porque Dios quiere hacer las cosas nuevas por medio de una renovación, de una reestructura. Pero eso se tiene que llevar en la mente. Eso se tiene que llevar en la mente, indudablemente. Si no nos dejamos, hermano amado, que Dios intervenga en nuestros pensamientos por su palabra, porque muchas veces llega una enseñanza de parte de Dios, no, es que esa no, pero no, esa tampoco, no, ay, qué aburrido, ay, no, qué flojera, ay, no, eso no me gusta, es que mis papás me lo enseñaron de otra manera, ah, no, es que en la escuela me dijeron, no, deja que Dios haga lo suyo y Dios te va a recompensar. Entonces, amado hermano, esto es algo hermoso que Dios nos está regalando en esta noche. Deja que Él te transforme, deja que Él ponga pensamientos nuevos, deja que Él cambie tu mente para que entonces puedas ser una persona totalmente diferente de manera positiva. Vamos a orar en esta noche y que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos ser humildes y que nos dejemos transformar por ti. Señor, muchas veces como seres humanos nos cuesta trabajo el cambio, porque somos, Señor, una creación que le gusta esa comodidad. Pero Señor, siempre en ti vienen cosas buenas, nuevas, hermosas, porque quieres que nos parezcamos a ti. Señor, permite que podamos dejarnos transformar por tu palabra, que ese pequeño río vaya creciendo, vaya limpiando nuestra manera de pensar, que vaya renovando nuestra mente. Señor, que podamos tener esa capacidad de arrojar aquello que nos sirve para que venga lo que sirve, que es tu palabra. Y que a través de ello, Señor, podamos ser personas totalmente diferentes, que podamos decir al mundo, pero sin palabras, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios vivo. En el nombre poderoso de Jesús te ruego por todo tu pueblo, por todos los que lo están viendo y lo van a ver en el futuro, Señor, que tu voz alcance su mente, su corazón y que puedan, Señor, ser tocados por ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, la paz de Dios. Recuerde que si alguien quiere venir al templo, quiere venir a visitarnos, está la dirección en la página de internet, también está la dirección en nuestras redes sociales. Y si alguien quiere mandarnos un WhatsApp, en el WhatsApp ministerial 55 25 00 95 40 y le vamos a contestar. La paz de Dios, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y dejen que el Señor renueve su mente. Dios les bendiga, bendiciones.